La educación en la Edad Antigua. La Edad Antigua es la época histórica que coincide con el surgimiento y desarrollo de las primeras civilizaciones, en donde la mayor atención se presta al descubrimiento de la escritura. De igual manera, se da inicio a la vida urbana, ciudades muy superiores en tamaño y diferentes a las aldeas, la aparición del poder político, palacios, reyes, y las religiones organizadas, como templos y sacerdotes. En las ciudades y aldeas habían maestros que enseñaban las primeras letras en escuelas mixtas, de niños y niñas. Entre el pueblo habían iletrados, pero también habían quienes sabían leer y escribir. Sin embargo, solo los varones de familias acomodadas seguían estudiando después de los 12 años. Un gramático o profesor de literatura iba a su casa para que estudiaran los autores clásicos y la mitología. Los jóvenes ricos estudiaban para cultivar su espíritu, no para ganarse el pan o para integrarse a la vida pública. Las materias que aprendían estos jóvenes tenían un valor de prestigio porque embellecían su alma, como la retórica, que era el arte de hablar elocuentemente en público. Todos los muchachos aprendían modelos de discursos judiciales o políticos. A los 14 años, el joven comenzaba a usar indumentaria de adulto y un par de años después podía optar por una carrera pública o entrar al ejército. Hubo jóvenes nobles que a los 17 años eran oficiales, sacerdotes del Estado u oradores en el foro. El aprendizaje sobre asuntos cívicos y profesionales se aprendían en la escuela. Asimismo, ahí se enseñaba la lengua y literatura griega. Esto les daba prestigio ante la sociedad y les elevaba su intelecto, formando así lo que comúnmente llamamos las clases sociales. La Edad Media, Renacimiento hasta el siglo XVII. Las distinciones sociales estaban relacionadas por las funciones y no por las riquezas. La sociedad feudal estaba dividida en el clero, la nobleza y el pueblo. Durante esta época aparecen las causas ligadas a la educación y religión cristiana, cristianismo y germanismo. Estos factores orientaron a la educación poniendo mayor atención a la vida emotiva que a la intelectual. La educación monástica y catedral, Edad Oscura. Para los monasterios era primordial llevar una vida religiosa. En segundo término quedaba lo educativo y lo cultural, dejando a un lado el aspecto intelectual. En ellos se enseñaban signos de escritura, cantos, gramática y libros sagrados. El siglo XI nace la educación palatina y estatal, posterior a la educación monástica. Los siglos VII y XI aparecen los monarcas Carlos Magno y Alfredo el Grande, quienes enfocaron su atención a la educación dirigida al pueblo y a la nobleza. La educación universitaria se da en el siglo XVII y siglo XVIII. Surge la de París y también la de Oxford. En ellas se daban 4 tipos de estudio: arte, teología, medicina y derecho. La educación en la Edad Moderna. El análisis de este capítulo tiene como finalidad conocer sobre el pensamiento pedagógico del humanismo moderno y la educación en la Edad Moderna en su contexto histórico y sus doctrinas y los aportes que hicieron cada uno de los autores. Javier Las Palas. El sentido de la expresión Edad Moderna guarda relación con la idea de los humanistas, quienes se consideraban portadores y difusores de una nueva mentalidad, lo moderno, lo que está de moda, lo actual, opuesta y enfrentada con la mentalidad medieval. Humanismo y Renacimiento. El Renacimiento fue un periodo en el que el estudio de las matemáticas y los clásicos llegó a extenderse debido al interés por la cultura clásica, griega y romana. El Renacimiento está muy bien ejemplificado en las escuelas establecidas en Mantua, donde se introdujeron temas como la ciencia, la historia, la geografía, la música y la formación física. La Edad Moderna puede considerarse como un periodo de transición en el que se acentúan y fortalecen tendencias presentes ya en los últimos siglos de la Edad Media. La culminación de dicho proceso tendrá lugar a finales del siglo XVIII y significará la ruptura definitiva con el orden hasta entonces imperante en Occidente, que había sido heredado de la Edad Media.
De esta época datan las primeras universidades americanas fundadas en Santo Domingo, 1538, en México y Lima, 1551. En la Edad Moderna, estrechamente se encuentra la burguesía, un grupo social en ascenso, llamada a desempeñar un papel de singular importancia en la historia de Occidente. Este último supone debilitar uno de los principios básicos de la orden política, en el cual el estatus social ya no se hereda ni se conserva de modo automático, sino que es necesario adquirirlo y en su caso mantenerlo. La educación se convierte por eso cada vez más en una vía e instrumento de ascenso social. Otro fenómeno característico de la Edad Moderna es la fragmentación y la pérdida de la identidad colectiva de las diversas órdenes o estamentos en los que se dividía la sociedad medieval. La influencia del protestantismo. Las iglesias protestantes surgidas de las reformas promovidas por Martín Lutero en el inicio del siglo XVI establecieron escuelas en las que enseñaban a leer, escribir, nociones básicas de aritmética, el catecismo en un grado elemental y cultura clásica, hebreo, matemáticas y ciencia, en lo que podríamos denominar enseñanza secundaria. La influencia de la Iglesia Católica. Los católicos siguieron las ideas educativas del Renacimiento en escuelas que ya dirigían o que promocionaron como respuesta a la creciente influencia del protestantismo dentro del espíritu de la Contrarreforma. Ello supone un replanteamiento de las relaciones y del equilibrio entre dos tipos de formación que se enderezan a la consecuencia de dos objetivos, aunque no necesariamente contrapuesta ni fácilmente disociable: la formación religiosa, que aspira a conducir al hombre a la plenitud de tipo sobrenatural, y la formación humana, relacionada con la plenitud de éste. El sabio moderno persigue, sin embargo, una finalidad adicional que con cierta frecuencia oscurece a la primera. Le interesa conocer, pero con el objetivo de dominar al mundo y aprovechar sus recursos. Ellos suponen, sin embargo, la progresiva pérdida de la unidad del saber científico y a más largo plazo su definitiva fragmentación, cuyos efectos se harán sentir con claridad a partir del siglo XVIII. La enseñanza y el cultivo de la ciencia ya no son asuntos del que se ocupe casi en exclusiva los eclesiásticos, como en la Edad Media. Desarrollo de la ciencia en el siglo XVII. El siglo XVII fue un periodo de rápido progreso de muchas ciencias y de crecimiento de instituciones que apoyaban al desarrollo del conocimiento científico. Nuevos temas científicos se incorporaron en los estudios de las universidades y de las escuelas secundarias. El más destacado educador del siglo XVII fuera Jan Komensky, obispo protestante de Moravia, más conocido por el nombre latino de Comenio. Enseñar a través de todas las cosas a todos los hombres, postura que se conoce como Pan Sophia. Durante la Edad Moderna se asiste también al progreso desarrollo del individualismo, cuyos orígenes podrían situarse en la última etapa de la Edad Media. Mientras el hombre medieval vivía inmerso en una comunidad rural de tamaño reducido, en el cual se integraba de un modo casi natural, el hombre moderno formaba parte de estructuras políticas y sociales más complejas que reclamaban el establecimiento de vínculos más sutiles y menos directos. Por otro lado, el conjunto de transformaciones de todo tipo que hemos descrito y la nueva mentalidad imperante proporcionan a las personas el tiempo y las condiciones adecuadas para la introspección y generan a ellas el deseo de autoconocimiento. Con el tiempo, todos estos pequeños cambios acabarán transformando por completo la vida diaria de los europeos, aún constituyendo una unidad de fondo. Es posible dividir la Edad Moderna en tres fases históricas de características bien diferenciadas: la época del humanismo, estrecha asociada al renacentismo, el periodo de las reformas religiosas, que en el terreno cultural coincidirían con el barroco y la edad de la Ilustración. Desde el punto de vista estrictamente pedagógico, es imposible delinear tres grandes concepciones educativas que corresponden con los tres movimientos culturales reseñados y cuya vigencia viene a coincidir a grosso modo con la de estos. La pedagogía del humanismo sirve de transacción entre la educación medieval y la moderna y anima la educación europea desde finales del siglo XV hasta finales del siglo XVI. Aunque es su última etapa, convive con las nuevas concepciones pedagógicas de inspiración religiosa. Esta última
son las que imperan durante el siglo XVII y buena parte del siglo XVIII, y da lugar al llamado realismo o disciplinarismo pedagógico. Siglo XVIII. Durante el siglo XVIII se estableció el sistema escolar en Prusia. En Rusia empezó la educación formal. Durante el mismo periodo se introdujeron el método monitorial de enseñanza, por el que cientos de personas podían aprender con un profesor y la ayuda de alumnos, monitores o asistentes. Los dos planes abrieron la posibilidad de la educación de masas. El teórico educativo más relevante del siglo XVII fue Jean-Jacques Rousseau. Edad contemporánea. El siglo XIX fue el periodo en que los sistemas nacionales de escolarización se organizaron en Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España y otros países europeos. Friedrich Schiller, en Cartas sobre la educación estética, mencionó que el arte era como principio que armonizaba la naturaleza y el espíritu de la razón. El más influyente seguidor de Rousseau fue el educador suizo Johann Petalozzi. Su principal objetivo era adaptar el método de enseñanza al desarrollo natural del niño. Para lograr este propósito, consideraba el desarrollo armonioso de todas las facultades del educando: cabeza, corazón y manos. El siglo XX, la educación centrada en la infancia. A comienzos del siglo XX, la actividad educativa se vio muy influenciada por los escritos de la feminista y educadora sueca Ellen Key. La educación progresista era un sistema de enseñanza basado en las necesidades y en la potencialidad del niño, más que en las necesidades de la sociedad o en los prospectos de la religión. A partir de este siglo, inicia el surgimiento de diversas teorías pedagógicas que se van adecuando a las necesidades cambiantes del educando, las cuales ofertan diferentes alternativas para responder a las problemáticas actuales. Entre ellas encontramos individualización, socialización, activismo, intuición, juego y creatividad. Hemos visto entonces cómo a lo largo de la historia se ha tratado de responder a las necesidades educativas imperantes en cada época. En la actualidad, de igual forma, las diversas especialidades buscan colaborar en la mejora de la educación, cada uno con sus diversas importaciones con las cuales se busca la creación de un modelo educativo integral.